gran cantidad de proteínas, pero también cómo estos mismos están proyectando en todas las direcciones posibles, ¿sí ven? Todas direcciones se están proyectando estos microtúbulos para formar alguna estructura importante, ¿no? Ya más adelante vamos a platicar de eso. Bueno, entonces pues aquí ya habíamos platicado, ¿no? Que teníamos dos tipos de tubulinas, la alfa y la beta. Estas tubulinas se polimerizan para formar el dímero. Los dímeros de manera longitudinal se unen unos con otros para formar protofilamentos y aquí pues es importante destacar cómo la polimerización es siempre una alfa con una alfa con una beta y nunca alfa con alfa ni beta con beta por sus características moleculares, ¿no? Pero a la hora de formar, ahora sí, el microtúbulo, a la hora de que se polimerizan los protofilamentos para formar, ahora sí, el centriolo, pues serán alfa con alfa y beta con beta, ¿sí? Entonces, pues vamos para acá y ahora sí, sí vemos, ¿no? Como beta, 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 alfa, 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 ¿sí? Vemos como todas estas proteínas se polimerizan para formar este cilindro, ¿no? Y bueno, dijimos que lo que caracterizaba a este cilindro, perdón, es que se trata de una circunferencia con un eje central hueco, ¿sí? O sea que por dentro nosotros tenemos un espacio vacío. Por eso decíamos, chicos, que el citoesqueleto sirve como soporte para la célula, perdón, como soporte para la célula, pero también como un medio de transporte de ellas entre sus subestructuras, ¿no? Entre las subestructuras de ella misma, ¿sale? Entonces estos microtúbulos, como lo dice su nombre, son pequeños tubos, sistemas de tuberías que nos van a ayudar a transportar también sustancias, ¿sí? En el interior de su eje o también sobre la propia superficie, ¿no? Ahorita vamos a ir bien. Bueno, entonces, vimos que los microfilamentos eran dinámicos, ¿verdad? Y podían formar por ahí algunas estructuras móviles, como las microvellosidades, por ejemplo, ¿no? Los microtúbulos son todavía más móviles, ¿sí? De hecho, eso es lo que los destaca. Tienen una gran, gran, gran capacidad dinámica. ¿Qué significa esto de gran capacidad dinámica? Pues que pueden formar estructuras, móviles, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Con esto nos referimos a que pueden formar estructuras móviles. Estructuras móviles. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues vamos a ver por aquí, ¿no? Miren, mantiene la forma de la célula y permite cambios morfológicos. Por ejemplo, eh, en nuestro cuerpo vamos a ver células que son muy, muy, muy características por su morfología, ¿no? Que se distinguen de todas las demás por la forma que tienen. Y esa forma, pues, es gracias a la organización de los microtúbulos y los ¿no? Por ejemplo, una célula que yo menciono mucho en estos casos de morfología porque es muy, muy característica, es el fibroblasto, ¿no? Luego vamos a ver qué es un fibroblasto y veremos que este fibroblasto tiene esta forma bien característica, ¿sí? ¿Y qué es lo que le permite mantener esta forma tan característica en la que su núcleo está así como bien alargado? Todo su citoplasma se desplaza por la materia pues precisamente el citoesqueleto y más concretamente, ¿sí? Los microtúbulos que se organizan para formar esta estructura tan característica. Otra célula súper, súper, súper característica que tiene una forma que no se confunde con ninguna otra célula, pues es la neurona, ¿verdad? Ustedes reconocen esta neurona porque proyecta a su membrana para formar estructuras bien importantes para su fisiología, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una neurona que tiene dendritas y que también forma un axón, ¿no? Entonces, vemos su núcleo y vemos que estas proyecciones de la membrana se forman pues precisamente por la distribución de los microtúbulos, ¿sí? De su citoesqueleto, ¿no? Eh, perdón, chicos, ¿eh? Vamos a ver que hay células, yo creo que esto ya se lo saben de memoria, me han escuchado mil veces decir esto, ¿no? Pero hay células que andan circulando en nuestro torrente sanguíneo. ¿Para qué? Simplemente para
perdón, simplemente para recorrer nuestro cuerpo, ¿no? Para llegar a algún punto de nuestro cuerpo donde se necesiten. Entonces, una célula de esas es el monocito, ¿no? Clásico, monocito, que siempre va a tener su forma, siempre mantiene su forma en el vaso sanguíneo, gracias a su citoesqueleto, gracias a sus microtúbulos. Pero pues ustedes ya saben que cuando sale del torrente sanguíneo va a adoptar una forma irregular, muy, muy, muy irregular, porque para su locomoción pues tiene que proyectar pseudópodos, ¿verdad? Debe, debe empujar a su membrana plasmática para poder moverse como si fuera pues un gusano, ¿no? ¿Y qué permite esta modificación morfológica? ¿Qué permite la movilización de sus microtúbulos para formar esta estructura amiboide? Pues precisamente el citoesqueleto, ¿verdad? Entonces, mantienen la forma de la célula, por ejemplo, cuando se trata de un monocito, pero también permite que haya cambios morfológicos. Por ejemplo, cuando sale al tejido conjuntivo y se convierte en un histiocito, macrófago, ¿sí? Entonces, pues esto también es bien importante. Hablando de las neuronas, miren, participan en la transducción de señales, porque, pues como ya lo hemos platicado, ¿no? Una neurona se va a comunicar con otra neurona por medio de estas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, acá esta neurona va a tener por aquí sus teledendrones, ¿verdad? Formados precisamente por los microtúbulos. Entonces, estos teledendrones se van a comunicar con las dendritas de otra neurona, ¿sí? Y aquí nosotros tendremos una comunicación intercelular bien específica. Entonces, se va a transmitir, perdón, me van a escuchar durante toda la clase estar ahí tosiendo o limpiando mi garganta. Entonces, ahí disculparán. Van a transmitir el impulso nervioso, la descarga eléctrica de una neurona a otra, pues gracias a estas proyecciones de membrana. Entonces también los microtúbulos que forman estas proyecciones participan en esta función, ¿no? Permiten el transporte de vesículas y de organelos. Ya a nivel celular, hablando de dentro de una célula, nosotros vamos a ver que nuestras células no, ¿cómo les digo? No avientan hacia lo tonto sus sustancias, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que aquí una célula ahí nuestro núcleo, una célula ya formó una proteína, ¿no? Ahí está su retículo endoplásmico rugoso y ya formó la proteína que quería formar, o las subunidades proteicas, mejor dicho, de la proteína que quería formar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Mandárselo al aparato de Golgi para que este aparato de Golgi lo modifique, lo mejore, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo tunee. Entonces, pues aquí vamos a ver que, bueno, puede haber dos cosas. Uno, que simplemente por señales químicas se transporte una vesícula ya formada hacia el aparato de Golgi. O dos, que haya un puente de microtúbulos, ¿sí? Por ahí nosotros tengamos un puente de microtúbulos entre el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? Y esta vesícula formada vaya siendo transportada por una proteína específica, la llamada quinesina. No sé si la han visto, una proteína que tiene ahí como piecitos y que va caminando por por nuestro puente de microtúbulos, ¿no? Entonces también la quinesina transporta a estas vesículas, ¿sí? A través de los microtúbulos o los puentes de microtúbulos que unen a otros ¿no? Entonces, pues ese es otro ejemplo. Mantienen el movimiento de cilios y flagelos. Bueno, hablando de la especie humana, pues ustedes sabrán que solo hay una célula flagilada, ¿no? El espermatozoide. Entonces, el espermatozoide maduro va a mantener su movimiento gracias precisamente a este flagelo. Entonces, nosotros veremos que este espermatozoide tiene por aquí un cuerpo lleno de mitocondrias. Ah, porque a propósito, este dinamismo de los microtúbulos, pues implica un enorme gasto energético, ¿no? Implica mucha, mucha energía. Entonces aquí hay mitocondrias y acá vamos a ver una especie de motor que impulsa este flagelo para que el espermatozoide tenga un movimiento anterógrado, ¿sí? O sea, que se pueda mover hacia adelante y pueda, pues, cumplir su función, que es fecundar al cilios en el caso de los espermatozoides y únicamente espermatozoides en nuestra especie. Dije cilios, ¿verdad? Flagelos, flagelos. Y cilios, pues esto más bien en el
en el reino protista, en los protozoarios, ¿no? Hay protozoarios que se mueven por medio de estas proyecciones de membrana. Y pues importantísimo son la estructura de los centriolos. Más al ratito vamos a platicar de los centriolos, pero a este lo conocemos como el centro organizador de microtúbulos, el núcleo organizador de microtúbulos, porque como ya lo platicamos, se trata de un par de cilindros, ¿no? Un par de cilindros donde se concentra una gran cantidad de microtúbulos. Entonces, alrededor de estos cilindros nosotros vemos una densa capa de proteínas, ¿sí? Una muy, muy densa capa de proteínas que llega hasta opacarlo. Y luego vemos que para formar alguna estructura importante, pues estos centriolos, como lo veíamos en la imagen anterior, ¿no? Proyectan sus microtúbulos, los avientan en todas direcciones para formar un montón de estructuras, ¿eh? No se me claven con que nada más participan en la formación del uso cromático y ya. No, tienen un montón de funciones, ¿sí? No solamente durante la división celular. Bueno, y bueno, hay muchas funciones más, pero estas ya las vamos a ir platicando. Hacemos más en el, ¿no? A ver, creo que hay por aquí algunas preguntas. Este, ¿Qué tan rápido es el movimiento de una quinesina en la animación? Pues es que rápido a nivel celular, pues no es un término que podamos utilizar, ¿no? Más bien podríamos decir eficiente. Con que llegue, lo siento, perdón, ya les dije, me van a estar escuchando, o sea, durante toda la clase. Con que llegue al sitio, tiene que llegar, porque te digo, a nivel celular las distancias son pues otra cosa que nosotros no podemos que no podemos comprender. Pero si quisiéramos decir que es rápida, llega a su destino en cuestión de segundos, fracciones de segundos, ¿sí? Entonces no podríamos decir que es rápido, más bien podríamos decir que es eficiente. Porque estamos hablando de distancias a nivel celular, ¿no? Distancias que no comprendemos. Es eficiente más bien, llega antes de que tú puedas parpadear. Los centríolos son los que tienen 9 microtúbulos, exactamente, sí, porque ya habíamos dicho, un microtúbulo está formado por 13 protofilamentos, listo. Ahora los centriolos se forman por 3 microtúbulos de estos que teníamos acá, sí, 3 de estos. Entonces estos 3 se van a volver a formar en otros 9, y esos 9 ahora sí, ya son el centriolo. Al ratito lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces sí, es así. La presentación ya la tienen, claro que sí. Recuerden que está en su grupo de Telegram, ahí la pueden descargar, ya la tienen. De hecho, está como a 2 mensajes antes del que les mandé el domingo. Entonces, chequen su grupo y ahí luego la van a encontrar. Entonces, ¿los centriolos se consideran microtúbulos? Mm, los centriolos, ajá, sí podríamos decir que son un conjunto de microtúbulos. Por eso te decía, mira, vamos a ponerle el nombre, el centro organizador de microtúbulos, ¿sí? Entonces, no quiero decir que o sea, ¿cómo te digo? Están hechos de microtúbulos, ¿sí? Están hechos de microtúbulos. Ya más adelante les voy a explicar cómo. Entonces, sí, podríamos decir que son microtúbulos, ¿sí? Y utilizan esos microtúbulos para formar alguna estructura. Bueno, los microtúbulos y los filamentos intermedios, ¿qué relación tienen para mantener la forma celular? Bueno, a ver, ya que hablábamos de esto, ¿no? ¿Recuerdas que los microtúbulos pues se extienden, ¿no? Aquí desde el centrosoma, aquí están sus centriolos, los centriolos. Desde el centrosoma, ¿no? Aquí están los centriolos. Y este centrosoma va a ir mandando por ahí microtúbulos para mantener la forma de nuestra célula. Ahí está, ¿sí? Pero ¿te acuerdas que los filamentos intermedios más bien forman como una especie de malla, como una tela? Esa tela se va a organizar más bien en la periferia de la célula y en la periferia también de los organelos, sobre todo pues los sistemas de endomembranas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan? Los microtúbulos forman estas estructuras longitudinales, ¿sí? Que van a darle forma a la célula. Los filamentos intermedios son los que mantienen esa forma,
¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta red de filamentos intermedios, que serían como una esfera, pues como una malla, como lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces, esa sería la relación para mantener la forma. Obviamente, cuando la forma se vaya a modificar, pues los filamentos intermedios se van a degradar, ¿sí? Bueno, no sé si se contestaron las dudas. Sí, sí, pues ahí me escriben en el chat. Bueno, pues entonces todo esto es lo que vamos a estar viendo sobre los micrófonos. Y no se va a quedar nada más aquí en esta clase, chicos. No se va a quedar nada más aquí. O sea, no quiero que, ya me lo explicó el profe y no viene ninguna pregunta de esto en el examen y ya se me olvida. No, se lo tienen que quedar en su memoria, lo tienen que haber comprendido, tienen que saber de qué estoy hablando, porque más adelante, cuando nos toque ahora sí histología, pues les voy a hablar también muchísimo de microtúbulos, ¿sí? Les voy a hablar mucho de microtúbulos y de filamentos intermedios para poder entender la matriz extracelular, para poder entender la morfología de nuestras células, las especializaciones de membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que todo esto esté quedando perfectamente. Si no, ya saben que ahí está el chat. A ver, en el grupo de Telegram no está. ¿En serio? Pero voy a checar. Y si sí, ¿qué te hago? A ver, vamos a ver. Porque según yo sí está, ¿eh? Les digo, es el último que les puse antes. Sí, ahí está, biología celular. Antes del mensaje que les mandé el domingo, o sea, les digo, es el segundo que está antes de eso. Sí, búscale bien, sí, búscale bien, ahí la encuentras. Sí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Es como si los microtúbulos fueran los castillos de una construcción, más bien los microfilamentos, ¿sí? Es como si los microfilamentos fueran los castillos. Ah, no, sí es cierto, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Como si fueran las columnas, ¿no? Las columnas de la construcción, ya entiendo, sí, es verdad, como si fueran esa estructura. Entonces, los microtúbulos son los que modifican y los filamentos intermedios son los que la mantienen. Exactamente, así es. Muy bien. Bueno. Y pues precisamente, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Algunas funciones que cumplen estas especializaciones. Entonces, el impulso nervioso se transmite de una neurona a otra neurona, pues gracias a las especializaciones. Ahí precisamente, ¿no? Miren, aquí estamos viendo una vesícula. ¿Se alcanza a ver aquí el nombre, espero? Una vesícula que es transportada por una proteína que se llama quinesina. Entonces, esta quinesina, vean cómo va, pues literalmente caminando, ¿no? Literalmente caminando por este puente de microtúbulos, ¿sí? Por este puente de microtúbulos que se forma gracias a estas proteínas, ¿no? Y bueno, la función de la quinesina es transportar esta vesícula. Y hace ratito que me preguntaban, ¿es rápido o es lento? O sea, aquí nosotros lo ponemos, como te digo, nosotros lo ponemos a una velocidad que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Pero esto hablando a nivel celular, pues es inmediato, ¿sí? Las distancias que se tienen que recorrer son mínimas, mínimas. Entonces es algo, un proceso que ocurre en cuestión de nanosegundos, podríamos decir. Y bueno, pues ahí estamos viendo a un protozoario ciliado, ¿no? Obviamente esto en nuestro organismo no lo vamos a ver, o sea, nosotros no tenemos células así como estas, pero sí que son de interés cuando llegan a ser patógenos, ¿sí? Cuando nos llegan a parasitar y llegan a causar alguna enfermedad, pues sí es importante que los comprendamos, ¿no? Entonces aquí la locomoción de este protozoario es por cilios. Y estos cilios que estamos viendo aquí, estos como pelitos que se mueven, pues son precisamente proyecciones de microtúbulos. Y bueno, pues aquí estamos viendo una bacteria, ¿no? O bueno, un conjunto de bacterias. Entonces vean cómo estas bacterias movilizan o se movilizan, perdón, por medio de flagelos. Entonces estos flagelos tienen un movimiento que podría parecer aleatorio, ¿verdad? Pero pues no lo es así y pues este flagelo es impulsado por el motor, literalmente, que forman los microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos giran sobre un solo eje para producir este movimiento, como dijimos, anterógrado para la locomoción del espermatozoide.
Bueno, pues ahí quedó, chicos. Entonces, repito, quiero que esto vaya quedando perfectamente claro. Quiero que no nada más estén memorizando lo que estoy diciendo, sino que lo pongan en contexto. O sea, aquí estamos viendo un grupo de bacterias, ¿no? Pero hay células en nuestro cuerpo, los espermatozoides, que se mueven gracias a estos microtúbulos. ¿Cómo se mueven los espermatozoides para llegar al óvulo? Pues este patrón, ¿no? Este patrón que vemos aquí, causado precisamente por los centriolos, ¿no? Y estos centriolos que giran, pues van a producir estos movimientos que, como les decía, parecen aleatorios, pero en realidad son muy controlados, ¿no? Entonces, la próxima vez que piensen perdón, la próxima vez que piensen en un espermatozoide o que sus profesores les digan, ay, eh, el espermatozoide se moviliza en el útero para llegar a la trompa de falopio y fecundar al óvulo, pues lo hace de esta forma, ¿sí? Perdón, cerró aquí la presentación. ¿Qué pasó? Bueno, pues, entonces, pues con esto terminamos lo que tiene que ver con el esqueleto. Ya nada más aquí tenemos un resumen de algunas proteínas, ¿sí? Que apoyan a las funciones del citoesqueleto. Recordarán ustedes, como ya lo platicamos hace un momento, que microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, tienen cada uno a su proteína estructural, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan que los microfilamentos tienen a la actina, a la actina G, ¿se acuerdan? G es por globular, porque se trata de una proteína globular. Y esta se polimeriza para formar a la actina F, ¿sí? F por fibrosa o filamentosa. Entonces, acuérdense que esta actina G es así como globular, ¿no? Y la actina F es la que ya forma el filamento longitudinal que funciona como una cuerda en nuestras células. Los filamentos intermedios tienen principalmente a la queratina. Bueno, a las queratinas, vamos a ponerlo en plural. Son como 20 tipos de queratinas diferentes, ¿no? A las queratinas, pero por ahí andan también o las bimentinas, ¿sí? Pero principalmente pues queratinas, ¿no? Queratina de la 1 a la 20. Y estas pues van a tener una función específica. Y como lo acabamos de platicar, pues los microtúbulos tienen a sus subunidades alfa y beta tubulina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense pues cómo el citoesqueleto consta de proteínas especializadas, ¿sí? Proteínas que cumplen una función bien concreta, ¿no? La actina, la queratina y la tubulina, ¿verdad? Pero por ahí hay algunas otras proteínas que tienen funciones importantes. Por ejemplo, tenemos a las proteínas reguladoras, sobre todo en los microtúbulos, ¿sí? Estas proteínas reguladoras, pues como lo dice su nombre, van a estar regulando, fíjense, el nacimiento, el alargamiento y el acortamiento de los filamentos que forman, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar otra vez el ejemplo del monocito, ¿no? Entonces, pues un monocito tiene su forma, así esférica. Entonces, ¿cómo le va a hacer cuando va a formar así una forma apical, ¿sí? En la que se alarga de esta manera? Bueno, pues precisamente el citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto va a reclutar a estas proteínas reguladoras que lo que van a hacer es acortar a estas de acá, vamos a recoger a estas de acá y alargar a estas longitudinales para que éstas se recojan y éstas se desplieguen en este eje, ¿no? Entonces van a controlar el alargamiento y el acortamiento de ciertas proteínas para formar esta estructura amigoide, ¿no? Entonces, pues, las proteínas reguladoras son las que van a estar replegando y desplegando a estos filamentos para
cambiar, por ejemplo, la estructura, ¿no? O para formar también alguna estructura interna, ¿no? Piensen, pues ahora sí, ¿no? Un caso bien específico, el replegamiento de los microtúbulos de todo el citoesqueleto para formar una estructura que se llama uso cromático, ¿no? Luego tenemos las proteínas ligadoras, que como lo dice su nombre, pues son las que conectan, las que ligan a un filamento con otro, a un filamento con una estructura, ¿sí? Filamentos entre sí o componentes de la célula. Por ejemplo, decíamos hace ratito, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso forma por ahí una vesícula, perdón, una proteína, ¿no? Y la pone en esta vesícula. Pero hay que mandársela al aparato de Golgi. Este retículo endoplásmico. Y esto es aparato de Golgi. Y les decía yo, bueno, pues hay un puente de microtúbulos, ¿sí? Que une a ambas estructuras. Pero no es que esté ahí nada más flotando, ¿sí? O que esté ahí nada más volando. Va a estar pegado, va a estar pegado, así como si fueran desmosomas por filamentos intermedios. Entonces, ¿quién hace eso? Las proteínas ligadoras. Y como lo vimos hace un momento, las proteínas motoras que lo que hacen es pues, transportar a esta vesícula ya formada a través del microtúbulo, ¿no? Entonces, este sería una proteína motora, ¿sale? Entonces, pues sí, el citoesqueleto o los componentes moleculares del citoesqueleto están formados por determinadas proteínas, ya lo vimos, actina, queratina o tubulina. Pero por ahí hay algunas otras proteínas que apoyan a las funciones de estos filamentos, ¿no? Que hacen mucho, mucho más funcionales a estas estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, me preguntan por acá. ¿Aquí entra la miosina? Pues sí, sí. Acuérdate que en conjunto con la actina, por ejemplo, o sea, todas nuestras células tienen sus filamentos intermedios, ¿no? Pero por ahí los miocitos tienen filamentos intermedios formados no solamente por actina, sino también miocina. Entonces, sí, también aquí podríamos mencionar a la actina, ¿no? Que forma a los miofilamentos. A ver, ¿me podría recordar el por qué los filamentos intermedios no se polimerizan y los microtúbulos y los microfilamentos sí? Por su componente molecular, ¿sí? Por su componente molecular. Acuérdate que la actina es una proteína globular, ¿sí? La actina es una proteína globular. Esto ya lo vamos a ver en otra clase, lo de las proteínas, ¿no? Pero bueno, recuerda ahorita que la actina, esta actina es globular. Y la tubulina, como lo vimos hace ratito, también es globular, lina, ¿sí? Y estas dos, actina y tubulina, son proteínas terciarias, ¿sí? Terciarias. La queratina, ya por sí sola, ya solita, desde que se forma, es una proteína fibrosa, ¿sí? Fibrosa. Entonces ya está formando un filamento. Por esa razón, no necesita polimerizarse con otra proteína. Sí podrá, por ejemplo, agarrar a otra queratina, ¿no? La queratina 2, vamos a decir que esta es la uno y una queratina 2 para polimerizarse, perdón, y formar un filamento más estable, ¿verdad? Pero no se tiene que polimerizar porque esta ya es fibrosa. La queratina es una proteína que por su composición, por los aminoácidos pues, que la forman, ya es fibrosa desde su nacimiento, ¿sí? Entonces, por eso no se tiene que polimerizar. Estas dos son globulares y para formar polímeros más dinámicos, pues sí, va a necesitar esta polimerización. Y bueno, hay otra cuestión, ¿no? Entonces, al estar formadas por polímeros globulares, fíjate que los microfilamentos y los microtúbulos son muy dinámicos, ¿sí? O sea, se mueven mucho. Los filamentos intermedios, al ser proteínas fibrosas, pues no en realidad. De hecho, estos son muy estables y no se mueven, ¿sale? Entonces es por esa razón. Estas dos son globulares y este es fibroso. No sé si se logró resolver la duda. Bueno, a ver entonces, me dicen por acá, se podría decir, las proteínas controlan a los microtúbulos para adaptar la forma
que ordenan y modificar la red de filamentos intermedios. Podríamos decirlo así, hablando de las reguladoras y las ligadoras. Ajá, correcto. Bueno, pues ahí está todo lo que tiene que ver con citoesqueleto, chicos. Espero que esté quedando todo bien claro y espero que estén tomando en cuenta lo que les venía platicando desde el inicio, ¿no? Todo lo que estamos platicando tiene un porqué, ¿sí? Todo esto que platicamos en la clase anterior sobre el citosol y el citoesqueleto lo vamos a aplicar más adelante en histología. Sí, de hecho, tengo pensado, perdón, tengo pensado darles una clase sobre tinciones, ¿sí? Técnicas histológicas. Entonces ahí vamos a hablar mucho, mucho, mucho del citoesqueleto, perdón, del citosol, ¿sí? Vamos a hablar del pH y todo eso y veremos que tiene que ver con el agua. Entonces, pues, vamos a aplicar. Así que, repito, chicos, repito, no se lo graben, nada más, ¿sí? Y no lo descarten, porque no ven que vengan las preguntas que les hacen en el examen. Compréndanlo todo, comprendan todo lo que estoy diciendo, porque lo vamos a aplicar más adelante, ¿sale? Perdón, ¿eh? Vamos entonces ahora con la siguiente porción de la célula, que es la membrana plasmática, y aquí hay muchísimo que hablar, muchísimo que hablar, entonces pues vámonos rápido. Yo creo que todos ya estamos conscientes de que nuestra membrana plasmática pues es una capa de fosfolípidos, ¿no? Y pues platicábamos en la clase anterior, la clase que tuvimos el domingo, que se trata de una doble capa, ¿verdad? Porque una capa simple, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Una micela, ¿verdad? Una micela. Y esta se formaba por la repulsión que hay entre los fosfolípidos y el... Bueno, como en sistemas biológicos el interior de una célula es agua y en la mayoría de los tejidos el exterior también es agua, pues esta capa tiene que ser doble. ¿Por qué? En un momento lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Bueno, pues primero que nada, delimitar a la célula, ¿no? Establecer un límite entre el interior y el exterior. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, esta es mi membrana plasmática y aquí adentro es la célula, ¿sí? Esto es la célula. Y esto es el espacio extracelular, ¿sí? Entonces, gracias a esta membrana plasmática, yo puedo establecer ese límite. Ok, listo. Pero mucho, mucho, mucho más importante que eso, perdón, mucho, mucho más importante que eso, es que permite el transporte selectivo de sustancias a través de ella, ¿sí? Esta es, de hecho, la función importante de la membrana plasmática. ¿Sale? Permite el transporte selectivo de agua y de solutos a través de la doble capa, ¿no? Entonces, pues, gracias a la membrana plasmática, nosotros somos capaces de regular el contenido de nuestras células, ¿no? Nosotros podemos regular el contenido de iones, el contenido de agua, incluso modificar ese contenido de iones y producir eh, funciones importantísimas de nuestras células, por ejemplo, el impulso nervioso, la contracción muscular, la coagulación, la sinapsis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, gracias a este transporte selectivo de sustancias, podemos llevar a cabo funciones extremadamente complejas que nos permiten llevar a cabo la vida como la conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí les hago énfasis. En la membrana plasmática encontramos, sí, fosfolípidos, ¿verdad? Pero pues vamos a ver que hay componentes importantes, de hecho, mucho, mucho más importantes, que son las proteínas y los carbohidratos, ¿sí? Que van a estar cumpliendo funciones bien características, ¿no? Ahorita vamos a ir platicando de todo esto. A ver, entonces, ¿la actina y la miosina sirven para el movimiento y contracción celular? Sí, sí. Si no nos lo preguntan en el examen, ¿lo necesitaremos para la facultad? Ajá, exactamente. Sí, eso es algo que también deben tener en mente, ¿no? O sea, puede que no les vayan a preguntar en el examen, ah, ¿cuál es la proteína que forma los microtubulos? ¿Verdad? O ¿cuáles son las proteínas accesorias del citoesqueleto? ¿Cuál es la función de los microfilamentos? Pues no, en el examen no les van a hacer eso, ¿no? No les van a preguntar eso, perdón. Pero sí es importante para la facultad, porque les repito, no van a, o bueno, yo quisiera, ¿verdad? Decir que no van a ser médicos del montón, ¿sí?
Ustedes no van a ser de esos que recetan antibióticos para un resfriado, como hace ratito. Y al doctor y me dice, ah, no, pues tienes gripa, te voy a recetar antibiótico. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ustedes no van a ser de esos, ¿sí? Entonces ustedes deben entender todo lo que estamos platicando ahorita para que no sean de esos médicos que no saben ni por qué están pasando las cosas y que luego ahí andan haciendo pues, en el consultorio, ¿sí? Sean médicos eh, de excelencia, chicos. Bueno, a ver, ya me fui por otro lado. Como es costumbre, ¿no? Siempre, siempre. También sirve para transportar exactamente, ¿no? Lo que decíamos, es una de las principales funciones de la membrana plasmática, si no es que la más importante, el transporte. Dentro de la membrana plasmática, si no hay agua, ¿en qué medio se encuentra? Bueno, dentro de la membrana plasmática tiene que haber agua sí o sí, porque ya dijimos que un componente importante, vital para sistemas biológicos es el agua, ¿sí? Es el agua, entonces, pues, hay que, hay que estar conscientes de que siempre va a haber agua. A ver, bueno, ya aquí comentarios sobre los sistemas. Tengo un minuto, ¿eh? Espera un minuto. Bueno, seguimos pues, chicos. Entonces, fíjense, ¿qué cuestiones importantes mencionamos ahorita? Primero, pues la composición de la membrana. Ustedes ya saben qué es, ¿no? Perdón, una doble capa de fosfolípidos. ¿Cuál es su función? Delimitar a las células, sí, pero lo más importante, permitir el transporte de sustancias a través de ellas, ¿sí? Y también importante que sí está forma de fosfolípidos, pero que también por ahí hay otras biomoléculas que cumplen funciones mucho, mucho más importantes que pues, simplemente formar esta barrera, ¿no? Bueno, vamos por acá a ver la composición de una membrana plasmática, ¿no? Esta es la composición clásica. Lo primero que quiero que noten aquí, lo primero que quiero que noten aquí es que la membrana plasmática está formada, sí, de fosfolípidos, pero que hay más proteínas, de hecho, los propios fosfolípidos, ¿no? Entonces, vean, ahí están los verdecitos. Yo creo que ustedes ya los identifican fácil, ¿no? Estos verdecitos son nuestros fosfolípidos. Pero hay muchas más proteínas de los propios fosfolípidos, ¿sí? Entonces, de hecho, quiero que ustedes sepan desde ahorita algo que en realidad ya les he platicado, ¿eh? Que la membrana plasmática está formada en mayor proporción, en mucho, mucho mayor proporción, por proteínas, fosfolípidos, ¿sí? En muchas membranas es mayor la proporción de proteínas que, entonces hay más proteínas que fosfolípidos. Y de estas proteínas, pues nosotros vamos a encontrar dos tipos, ¿sí? Vamos a encontrar, bueno, vamos a hacerlo paso a pasito, ¿no? Ya saben, vamos a borrar esto. Ustedes lo checan con detenimiento para poner todo lo que vamos a platicar en contexto. Entonces, nosotros tenemos nuestra doble capa de fosfolípidos. Vamos a poner ahí, ¿no? Que salió esa raya. Algo así. ¿No? Tenemos nuestra doble capa de fosfolípidos. Ahí está. No voy a dibujar fosfolípido porque si no, de no salimos nunca, ¿no? Pero esta es nuestra doble capa de fosfolípidos. Listo. Entre esa doble capa de fosfolípidos, ustedes se dieron cuenta que por ahí había algunos espacios en los que encontrábamos proteínas. Entonces vamos a poner por aquí algunas proteínas, ¿no? Entonces vamos a poner esta que forma parte por completo de la membrana plasmática. Esta que está ahí nada más en un pedacito. Esta otra que también la atraviesa, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos tipos de proteínas. Y la membrana plasmática tiene también por ahí proteínas que son, bueno, proteínas que están nada más adheridas a una cara, ¿sí? A una cara. Por ejemplo, ahí vemos esa, tenemos esta, vamos a poner por aquí otra. Estas proteínas las vamos a clasificar de dos formas. Fíjense que aquí tenemos proteínas, estas naranjitas, ¿no? Estas naranjas. Proteínas que forman parte de la doble
capa, que están ahí metidas, embebidas entre la doble capa de fosfolípidos. Entonces, estas naranjitas, las vamos a poner así como código de colores, ¿no? Son las proteínas integrales, ¿sí? Proteínas integrales. ¿Por qué integrales? Pues su nombre lo dice, ¿no? Forman parte integral, ¿sí? Forman parte de la integridad de la membrana plasmática, ¿sí? Estas naranjitas son proteínas integrales. Y acá tenemos a las que están nada más fijas a alguna de las caras, ¿no? Que son las proteínas, proteínas periféricas, ¿sí? Proteínas periféricas. Bueno, estas periféricas, pues no hay pierde, ¿no? Nada más hay de una, periféricas y ya, que están ahí pegadas a alguna de las caras de la doble capa, ¿no? Pero las integrales, pues tienen de dos, ¿sí? Fíjense que esta de aquí es integral, esta de aquí también es integral, pero esta proteína que atraviesa a la membrana plasmática en las dos caras, le decimos transmembranal. Uy, no se entiende nada ahí, perdón. Transmembranal, ¿sí? Entonces, esta es una proteína integral transmembranal, ¿sí? Una proteína integral transmembranal. ¿Cómo es esta? También es una proteína integral transmembranal, ¿sí? Acá, pues nosotros vamos a tener también una proteína integral, pero a esta se le conoce como proteína integral de inserción parcial, de inserción parcial, o parcialmente embebida. Luego por ahí también le ponen, ¿no? De inserción parcial o parcialmente embebida. ¿Sale? Pues ahí tenemos la doble capa de fosfolípidos. Listo, ahí está. Y también proteínas, ¿sí? Bueno, para no perdernos, o sea, yo sé que no se me pierden, pero pues mejor no me arriesgo, ¿no? Vamos a decir que estos son los fosfolípidos. ¿Sí? Estos son nuestros fosfolípidos. Ok, ahí está. Bueno, otro componente importante de la membrana plasmática son los carbohidratos, ¿sí? Nuestros carbohidratos van a estar aquí pegados a las proteínas o a los fosfolípidos. Entonces aquí nosotros podemos encontrar un carbohidrato, ¿no? Que está formado por uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 monosacáridos, ¿no? Y por acá otro carbohidrato que está formado por 3, 4, 5, 6, 7, 8 monosacáridos, ¿sí? Entonces se fijan que yo tengo aquí un carbohidrato, ¿sí? Que está pegado a una proteína. Y aquí tengo un carbohidrato que está pegado a un fosfolípido, ¿verdad? Ahí los vemos. Vamos a ponerle, ay, caray, vamos a ponerle aquí. Y, a ver, díganme ustedes, dije que estos estaban formados por 8 monosacáridos. ¿Cómo le puedo decir, oligosacárido o polisacárido? Está formado por 8. ¿Cómo le digo? Si está formado por 8 monosacáridos, ¿polisacárido? Oh, ¿cuál? Oligo. Ah, ya vi que sí fue. ¿Cuál poli? No, oligosacáridos. Oligo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Este es un oligosacárido. Y este también es un oligosacárido, ¿sí? Que como ya dijimos, son glúcidos, carbohidratos, pues, que es lo mismo, ¿sí? Glúcidos, es un glúcido, ¿sí? Entonces, pues son oligosacáridos, ¿sale? Y bueno, pues como están pegados este glúcido a una proteína, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, esto se llama glucoproteína, ¿sí? Un oligosacárido, o sea, un glúcido pegado a una proteína, un glúcido y una proteína van a formar glucoproteína, ¿sí? Y acá que tengo un oligosacárido, un glúcido, pero pegado ¿a qué? A los fosfolípidos.
¿Cómo se llamaría este entonces? Este sería un glucolípido, ¿sí? Entonces nuestra membrana plasmática va a estar formada por fosfolípidos, sí, pero también proteínas, que ya vimos que pueden ser transmembranales o que pueden ser periféricas. A estas proteínas se pueden pegar oligosacáridos, comúnmente oligosacáridos, ¿sí? Sí puede haber polisacáridos, pero más comúnmente oligosacáridos, glúcidos, pues, ¿sí? ¿Y cómo se llama la unión de un glúcido a una proteína? Simple, glucoproteína. ¿Cómo se llama cuando un glúcido, cuando un carbohidrato se pega a un fosfolípido? Glucolípido, ¿sí? Y de estos vamos a hablar muchísimo, chicos, muchísimo, muchísimo, porque a las glucoproteínas las clasificamos principalmente como receptores, ¿sí? Receptores. Y a los glucolípidos los clasificamos como marcadores. ¿Sí? En general, porque luego también vamos a tener glucoproteínas que son marcadores también, ¿sí? Y glucolípidos que son receptores, pero en general, estas van a ser las funciones, ¿no? Por ejemplo, para que no lo extrañen, ¿no? Para que no lo extrañen, glucoproteínas receptoras, como las del MHC, ¿no? O glucolípidos marcadores, como los famosos antígenos, ¿sí? Entonces, pues, fíjense la importancia biológica, ¿eh? La importancia biológica que tienen estos oligosacáridos pegados a las proteínas. Estos oligosacáridos pegados, perdón, no, estos oligosacáridos pegados a los fosfolípidos, ¿sí? Fíjense que estamos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar de un montón de cosas aquí, pero bueno. Ok, bueno, una célula va a estar formada por estos fosfolípidos, ¿no? Que como ya sabemos se van a ir proyectando así, de un lado a otro, ¿sí? De una cara a otra de la membrana para formar precisamente la doble capa. Pero si la membrana plasmática fuera así nada más, sería una estructura muy rígida, ¿sí? Se trataría de una estructura que es muy, muy rígida. Para esto, nuestras células adoptan una estructura que es bien importante, ¿sí? Entonces vamos a encontrar por aquí algunas gotículas, unos pequeños cuerpos de un lípido que es insaponificable, ¿sí? De un esteroide que cumple una función bien importante en cuanto a la capacidad morfológica de nuestras células, ¿no? Entonces aquí nosotros también vamos a encontrar al famosísimo colesterol. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Y este es el colesterol. Entonces este colesterol va a cumplir una función, como les digo, bien importante. ¿Verdad? Sí, ya muchos estaban por acá contestando colesterol, colesterol, exactamente. Una función bien importante, la fluidez, fluidez de la membrana, ¿sí? Porque les decía, si fuera simplemente así, pues sería una estructura muy rígida, ¿no? La membrana plasmática sería una estructura que no permite movimientos. Y ya dijimos, por ejemplo, para que las neuronas formen sus proyecciones de membrana, sus dendritas o sus axones, pues tienen que modificar la membrana, ¿verdad? Tienen que cambiar la morfología. Y el colesterol, perdón, perdón chicos, y el colesterol es el que está encargado precisamente de esa función, ¿sí? Entonces, bueno, el colesterol, por ejemplo, vamos a pensar en un eritrocito. Ya hemos platicado mucho de estos eritrocitos, ¿no? Un eritrocito tiene un diámetro más o menos de unos 7 micrómetros, ¿sí? Unos 7 micrómetros promedio. Hay eritrocitos más grandes y hay eritrocitos más chicos. Listo. Y estos eritrocitos andan circulando por nuestros vasos sanguíneos. Ustedes recordarán, ¿no? Que las arterias elásticas, por ejemplo, tienen un diámetro de unos 3 centímetros. Fíjense, 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros. ¿Cuántos millones de nanómetros, de micrómetros, perdón, hay aquí? 3 centímetros. Luego, las arterias medianas, que tienen un diámetro de 1 centímetro.
Bueno, no lo estoy haciendo obviamente a escala, ¿verdad? Luego tenemos a las arteriolas, tienen un diámetro de 1 milímetro, ¿sí? De 100 micrómetros, vamos a ponerle. 100 micrómetros. Y finalmente los capilares, la última parte de la red arterial, que tiene un diámetro de 5 micrómetros, ¿sí? 5 micrómetros. ¿Cómo le hace entonces el eritrocito, que es más grande que un capilar, para llegar a un capilar? ¿Cómo lo va a lograr esta célula que es más grande? Bueno, pues precisamente el colesterol de su membrana le permite modificar su morfología para hacerse más estrecho, ¿sí? Para convertirse en una célula más estrecha y que este diámetro de 7 nanómetros, bueno, pues su longitud, claro que sí va a aumentar, ¿verdad? Pero su grosor va a disminuir bastante. Entonces, pues se puede alargar bastante para poder entrar en estos capilares, ¿no? Y eso gracias a este colesterol. Igual, a ver otra vez, para que no se les olvide, ¿no? Para que digan, ah, cómo le gustan los monocitos a este maestro. Ahí está, un monocito. ¿Cómo le hace para, para convertirse en un macrófago? Pues precisamente, ¿verdad? Y en este cambio de estructura también participan los filamentos. Exactamente, ¿sí? Porque, o sea, no es como que el eritrocito nada más diga, ah, me voy a hacer chiquito y ya. Bueno, sí, me voy a hacer chiquito, pero para eso tengo que modificar a los microtúbulos y los microfilamentos del, este, del citoesqueleto. A ver, entonces me dicen por acá, el colesterol ayuda a modificarles la morfología, no que ayude, no que ayude, o sea, acuérdense, ¿quién cambia la morfología? Los microfilamentos y los microtúbulos. El colesterol lo que lo hace es más fácil, facilita, ¿sí? Facilita ese cambio morfológico. ¿Por qué? Porque hace a la membrana más fluida, ¿sí? Más fluida para que ese cambio morfológico pues sea más fácil. ¿Me explico? ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ya saben, chicos, sus dudas me las escriben aquí en el chat. Todo esto que está aquí, ay, perdón, lo siento. Ay, lo siento, chicos. Bueno, este, todo esto que acabamos de platicar está aquí en este diagrama. Sí, esto que acabamos de platicar está en este dibujito que tenemos aquí. Sí, pero bueno, pues aquí ya nos fuimos paso a pasito, ¿no? Paso a paso para entender todo. Entonces, pues ya vimos que la membrana plasmática está formada, sí, por una doble capa de fosfolípidos, pero también hay algunas biomoléculas que cumplen funciones importantísimas, ¿sale? Importantísimas. Pues ahí está, ¿sale? Ok, a ver. O sea, que la membrana les da fluidez. Me recuerda como a las yemas de huevo que se adaptan a las superficies. No la membrana, o sea, pues sí la membrana es la que es fluida, pero acuérdate, ¿quién hace fluida a la membrana? El colesterol, ¿sí? El colesterol es el que le provee esa fluidez a la membrana, ¿sale? Y pues sí, precisamente las yemas de los huevos, ¿no? Que se adaptan a los recipientes en los que se... A ver, mantener la forma requiere energía. Sí, 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 sí. Porque, a ver, o sea, dijimos que, por ejemplo, en un eritrocito, ¿no? Bueno, un monocito, otra vez, para que no se me enfaden. Un monocito mantiene su forma esferoidea gracias a su citoesqueleto, ¿verdad? Y para mantener ese citoesqueleto polimerizado, ensamblado, claro que se va a estar gastando energía. Para que el monocito pueda cambiar su morfología, se va a gastar energía. Si de alguna manera regresa a su morfología original, hay que volver a ensamblar o desensamblar a los individuos. Y eso implicará también un gasto energético, ¿no? Entonces, sí, recuerden que todo lo que tenga que ver con polimerización o despolimerización del citoesqueleto implica gasto energético. Sí, eso es bien importante. A ver, marcadores y receptores, ¿qué? ¿Cómo? Ah, o sea, bueno, les decía,
que en general las glucoproteínas, o sea, un glúcido, pero una proteína sirve como un receptor, ¿sí? Y que los glucolípidos, o sea, no oligosacáridos, pero un fosfolípido, sirven como un receptor. En general, hay algunos casos particulares en los que es al revés. El colesterol sirve para facilitar la movilidad, exactamente, ¿sí? ¿Dónde se centra el colesterol? ¿Cómo que dónde se encuentra? Bueno, el colesterol en realidad lo sintetiza nuestro retículo endoplásmico liso. Sí, al ratito vamos a hablar del retículo endoplásmico liso y pues veremos que lo sintetiza para precisamente enviarlo para allá. ¿Sí? También hay agua, aunque sea no polar. A ver, no entiendo esa pregunta, ¿cómo que sí, también hay agua? ¿Agua dónde? ¿Agua dentro de la membrana? No entiendo. A ver, explícame un poquito más tu pregunta. Entonces, cuando tienes bajo el colesterol, te ocasiona que la sangre no fluya bien. No necesariamente, ¿eh? O sea, no necesariamente. O sea, me refiero al colesterol que se encuentra en nuestras células, ¿sí? El colesterol de nuestras células. Una cosa es el colesterol circulante en el torrente sanguíneo y otra cosa es el colesterol que nuestras células sintetizan, ¿sí? O modifican, pues, para mandarlo a la membrana plasmática. Entonces, no hay tanta relación, ¿eh? No creas que haya así como una relación entre el colesterol del que estoy hablando aquí y el colesterol libre circulante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso, ¿no? Ya terminamos con esto de la estructura de la membrana plasmática. Ahorita vamos a ir viendo los mecanismos de transporte y vamos a pasar a otros organelos, ¿sale? Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos y continuamos.